Gobierno declara en emergencia vial a la carretera Baños-Puyo tras la serie de deslizamientos y afectaciones en la calzada por las lluvias. Cifra de víctimas mortales por aluviones en la Sierra Central se incrementan. Anuncian estabilización del precio de los combustibles para las gasolinas Extra y Ecopaís. El aumento del valor del galón será de 26 centavos y empezará a aplicar desde la última semana de junio. Generación eléctrica en el Ecuador no se ve afectada por suspensión de operaciones en la central de Lagoyán. Hidroeléctricas proveen el 90% de la demanda de electricidad a escala nacional. En lo internacional, cifras preocupantes. Conflictos bélicos triplicaron el número de muertes de niños y niñas en 2023. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM, a través de nuestras redes sociales. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. Meche, ¿cómo andas? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias por acompañarnos esta noche acá en el Noticiero Estelar. Y les recuerdo que ya en estos momentos aparece en sus pantallas el código QR, el cual los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. Bienvenidos. Estabilización, precios combustible. En rueda de prensa, el gobierno anunció el incremento en el valor de la gasolina Extra y Ecopaís, una vez que el presidente Daniel Noboa emite el decreto para la focalización del subsidio a estos combustibles. Cada conductor del sector transportista recibirá $40 como compensación. La medida entraría en vigencia a finales de junio. Las autoridades de gobierno ya lo habían anunciado y finalmente se concretó. El precio de la gasolina Extra y Ecopaís será liberado conforme al valor del barril del petróleo y aumentará su valor. Con un primer salto de 26 centavos en el precio de la gasolina Extra y Ecopaís, a partir de lo cual se establecerá un mecanismo de estabilización de este precio o banda que no permitirá que el precio incremente por sobre el 5% de manera mensual y que pueda reducirse hasta el 10% de manera mensual asimismo. Con este aumento, el nuevo valor será de $2.72 por galón. No obstante, para que entre en vigencia es necesario un decreto del presidente Daniel Noboa. Pero, ¿desde cuándo se prevé aplicarse? La medida se prevé que entre los últimos días del mes de junio. Está enfocada a proteger a los usuarios del transporte. A nadie más y nada más que eso. Y con el objetivo de que el incremento de este combustible no afecte a los bolsillos de los usuarios del transporte público, se entregará una compensación a los conductores que dependerá del número de galones que se utilizan para sus actividades comerciales. 156 galones para los taxis, 90 galones para las tricimotos y mototaxis y 145 galones para la modalidad de transporte mixto. El dinero al mes equivale a los 156 galones subsidiados de $40.57. No va a haber aquí discriminación, ciudad grande, ciudad intermedia, ciudad pequeña. Va a ser en igualdad de condiciones para todos los señores taxistas organizados de la patria. En una primera fase serán aproximadamente 84,000 vehículos los que recibirán dicha compensación en las cuentas bancarias que registren en la página web www.obraspublicas.gov.es. Los usuarios que estén registrados hasta el 24 de junio van a recibir el primer mes la compensación. Va a haber un lapso de 4 meses, 120 días, mediante la cual ustedes van a poder seguir ingresándose y que sea retroactivo desde el primer mes que aplique esta medida. Y serán pagos por mes adelantado a través del MIES. La compensación transferida directamente a la cuenta bancaria es la forma más segura de garantizar que llegue directamente a la persona titular de esa acreditación. Solo en 2023 el Estado desembolsó $644 millones por el subsidio a la Extra y Ecopaís, mientras que con dicha compensación se prevé gastar alrededor de 100 millones. Con el resto se planea invertir en programas sociales. Por ejemplo, 40,000 nuevas familias podrán acceder al bono de desarrollo humano. Edison Saavedra, Noticias 7.
Y el nuevo precio de la gasolina extra y Ecopaís de $2.72 por galón es más barato en comparación con el valor promedio de combustibles en países de la región. Según la cartera de finanzas, los subsidios a los combustibles le costaría al Estado más de 3.000 millones en 2024, que es mayor a lo que se destina a la seguridad social y desarrollo. Desde 1970, Ecuador estableció subsidios a los combustibles y desde allí únicamente se han realizado modificaciones en la gasolina super en 2018. Esto significa que año tras año el Estado destina recursos para que la gasolina sea más barata en comparación con otros países. Según la cartera de finanzas, el subsidio a la gasolina extra y Ecopaís es inequitativo e ineficiente, pues del 53% de este beneficio se lleva el 20% de la población con más recursos. Más de 13.400 millones de dólares se han destinado en los últimos 14 años a los subsidios a los combustibles. Y además estaría dando combustible subsidiado para actividades ilícitas. El subsidio a los combustibles está incentivando actividades ilegales como el contrabando, la minería ilegal y el narcotráfico. Para el 2024, la proforma del presupuesto general del Estado establece que los subsidios a los combustibles alcanzarían alrededor de 3.093 millones de dólares. Este valor sería superior a las transferencias destinadas a la seguridad social con 3.082 millones y al desarrollo social con 1.549 millones. Ahora el gobierno decidió focalizar este beneficio para proteger los bolsillos de los usuarios del transporte público, por lo que el precio del extra y Ecopaís aumentará su valor en 26 centavos por galón. Si revisamos los precios de los combustibles en otros países, Ecuador sigue estando por debajo. Por ejemplo, el precio por galón en Uruguay es de $7.32, en Chile de $5.54, en México $5.38, Colombia $3.90, Perú $5.14 y Ecuador $2.72. El precio promedio en la región de esta gasolina es de 4,69 por cada galón. Con el incremento inicial de 26 centavos, el precio de la gasolina en el país estará en 2,72, todavía muy por debajo del promedio regional. Edison Saavedra, Noticias 7. Emergencia vial Baños. La red vial estatal Baños Puyo fue declarada en emergencia por el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque. El secretario de Estado mencionó que esta decisión permitirá tomar las medidas necesarias para retomar la conectividad en esta arteria vial. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas en un comunicado oficial señaló que, debido a la emergencia que viven Baños y Penipe por las fuertes lluvias, el Ministerio de Economía y Finanzas transfirió un total de $372,000 por la cuota que estaba pendiente del modelo de equidad territorial con ambos cantones. Con el pago realizado a Baños por $229,000 y a Penipe por $143,000, esta cartera de Estado cierra la brecha de atrasos heredada con las dos municipalidades. Los recursos entregados servirán para atender a la población damnificada. Y en el mismo tema, 15 personas fallecidas, 4 desaparecidas y 1.101 personas afectadas. Es el saldo que hasta el momento deja la emergencia suscitada en 13 provincias del país por las fuertes lluvias del fin de semana. Las provincias más afectadas son Tungurahua, Chimborazo, Napo y Morona Santiago. Además, las autoridades contabilizan 7 viviendas afectadas y 8 casas destruidas. A todo esto, pues, están habilitadas 4 albergues temporales que acogen al momento a 277 familias. 2 de estos centros están ubicados en el Cantón Baños, otro en la parroquia de Ulva y el último en la comunidad de Río Verde. Más de 1.000 kits de ayuda humanitaria se entregaron en el Cantón Baños, en la provincia de Tungurahua. Además, se habilitaron 4 albergues donde las autoridades acudirán para censar a los damnificados y así entregar el llamado bono de contingencia. Alimentos no perecibles, vituallas y ropa son parte de la ayuda que el gobierno nacional entrega en las zonas afectadas por las intensas precipitaciones del fin de semana. Son al menos 1.000 kits que llegarán a Tungurahua, Chimborazo, Morona, Santiago y Napo. Más allá de los kits de asistencia humanitaria, como lo decía, también tenemos la necesidad de agua y también se están realizando todas las gestiones para poder atender a la población. Datos oficiales contabilizan que al menos 1.101 personas son afectadas debido a las emergencias. Al menos 200
577 familias fueron acogidas en albergues temporales. Y como Secretaría de Riesgos tenemos implementados 4 alojamientos temporales, específicamente en la zona de Baños, de las cuales están en la zona de Río Verde, en la zona de Ulva y también en la zona de Baños de Agua Santa. Mientras las autoridades informaron que la asistencia en la parroquia de Río Verde en el cantón Baños ya no solo llegará vía aérea. Del lado de Puyo sí se puede llegar ya, de hecho está llegando la asistencia humanitaria. El personal de varias secretarías de Estado inició el levantamiento de información de las personas afectadas para entregar un bono de contingencia. Por ello hacen un llamado a la población para que permanezca en los albergues. Que se queden ahí hasta que se levante la información. Por el caso contrario, vamos a pasar las brigadas tanto del MIES como de riesgo y no vamos a encontrar a todas las personas. Lo importante es que todas las personas afectadas consten en este levantamiento de información. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado oficial informó que la canciller argentina Diana Mondino anunció a la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld que pidió al responsable de Cascos Blancos tomar contacto con la embajada ecuatoriana en Buenos Aires para identificar los puntos de colaboración. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y los múltiples deslizamientos de tierra registrados en la vía Baños-Río Verde fueron ya retirados de la vía. Esto facilita la llegada de asistencia por la vía terrestre. La mañana de este martes 18 de junio se habilitó finalmente el paso luego de que se hayan registrado 19 deslizamientos de tierra en un tramo de 26 kilómetros en la vía Baños-Río Verde. Esta mañana las autoridades de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y del Ministerio de Inclusión Económica y Social hicieron el traslado de donaciones hasta este punto vía terrestre. El alcalde de Baños de Agua Santa también mencionó que las labores de limpieza tomaron alrededor de 48 horas gracias a la maquinaria pesada que fue compartida por parte de autoridades locales. Pero para esto nosotros les hemos preparado el siguiente reportaje. Tras 48 horas desde que se registraron los deslizamientos de tierra, se pudo ingresar al sector de Río Verde vía terrestre. Y este es el panorama. El alcalde de Baños de Agua Santa, Marlon Guevara, explicó que la maquinaria que se encuentra trabajando en la limpieza de la carretera se ha hecho con eficacia gracias a la colaboración de otros gobiernos locales. Yo quiero agradecer a las autoridades fraternas, al señor prefecto de Tungurahua, al señor prefecto de Pastaza, a la empresa privada, al gobierno nacional que nos han ayudado y que me permiten hoy tener esta cantidad de maquinaria. Mira, dale. La madrugada del lunes se reportaron 19 deslizamientos de tierra en un tramo de 46 kilómetros en la vía Baños-Río Verde, por lo que la ayuda humanitaria tuvo que realizarse vía aérea. Se realizaron ayer varios vuelos logísticos donde se pudo llevar alimentación. El día de hoy estamos aquí ya con los técnicos para poder transportarlos vía aérea, para poder levantar la información que nos ayudará a el pago del bono de contingencia, que corresponde al 50% de una canasta básica. Así lo dio a conocer el secretario nacional de Gestión de Riesgos, Jorge Carrillo. La mejora del clima también permitió que la limpieza se agilite. Guevara espera habilitar el paso lo antes posible, pues asegura que es una arteria vial vital para la Amazonía del Ecuador. Luego vendrá el tema de volver a tener la conexión vial con Pastaza, porque hay Pastaza, la provincia de Napo, Morona, Santiago, Sucumbíos, Orellana, que necesitan tener el suministro de alimento, que necesitan combustible, que necesitan gas licuado de petróleo. Y pidió a las autoridades locales y gubernamentales que no lo dejen solo hasta culminar los labores de trabajo de limpieza. Yo lo único que les pido es no me dejen solo, porque no sea que de aquí a 15 días nos cansemos y no tengamos las condiciones de garantizar poder recuperarnos. Finalmente anunció que las 120 familias que viven en el sector de El Placer no podrán volver a vivir en este sector. Se espera que las labores de limpieza tomen alrededor de 2 a 3 semanas, esto dependiendo también de la cantidad de manos que se tengan y de la cantidad de maquinaria que permanezca en el sector. Además, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha mencionado que actualmente se mantienen 13 vías completamente cerradas, pero que se está actualizando constantemente esta información a través de su página web. Esa es la información que tenemos por el momento desde Baños de Agua Santa, con cámaras de Juan Pablo Moreno, Manuel Abedón, Noticias 7. Las autoridades presentaron un balance del estado vial en el país tras las emergencias reportadas el fin de semana. Continúa cerrada la vía E30 en el tramo Baños-Puyo desde Agollán
hasta el límite provincial con Pastaza. Está habilitado un carril en sentido Baños-Puyo hasta el túnel de San Jorge y en sentido Puyo-Baños hasta San Francisco y Ventana 4. En los sectores de Río Verde y El Placer se continúa con el desalojo de material. En Morona, Santiago, está cerrada la vía Macas-Puyo, la vía alterna para vehículos livianos en la Sucúa-Ceipa, Sevilla-Don Bosco, y para los pesados está disponible la carretera Macas-Riobamba, vía cuya circulación está parcialmente habilitada. La recomendación es evitar viajar en la noche. En el Cañar, la vía Azogues-Matrama-Mazar tuvo un deslizamiento de tierra en el sector de Buenos Aires en el kilómetro 55, por lo que la ruta está parcialmente habilitada. Una roca permanece en el costado de la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Esto en el kilómetro 80, en el cantón Pucará. En el kilómetro 118 se realizan trabajos de cambio de alcantarillado, por lo que la vía está totalmente cerrada. Generación eléctrica. Muy buenas noches, amigos televidentes, y también buenas noches a los amigos radio escuchas. Se ha hablado bastante sobre las centrales hidroeléctricas, la generación energética. Atravesamos una crisis muy grande, pero hoy en día, según información de SELEC, no hay inconvenientes porque la producción de electricidad que estamos generando, el 90% viene de las hidroeléctricas. Sabemos que en el lago Llán, evidentemente, pues no hay operaciones por lo que pasó hace unos días, pero eso no perjudica. ¿Y saben por qué? Se lo vamos a mostrar. Por favor, producción, vamos con el cuadro número 1. Hay que empezar a entender esto con el embalse de Mazar. Ahí vemos exactamente el cuadro. Mazar, que se encuentra en la provincia de La Suay, y es un embalse, una represa que tiene la siguiente información. Hay 2.153 metros en este momento de cota. ¿Qué significa eso? Ustedes ven las imágenes, el agua puede llegar hasta esta altura. ¿Y qué es lo interesante? Lo máximo que puede tener es de 2.166. Estamos hablando que están a 13 metros de llegar al tope máximo. Es decir, buenas noticias, porque si hay agua en Mazar, significa que el agua llega. Vamos al siguiente cuadro. El agua de Mazar va a llegar a la central de Paute Molino, este proyecto hidroeléctrico, que por cierto genera 1.700, vamos a ver si la cámara me ayuda, 1.750 megawatts de generación eléctrica. 1.750. Eso equivale también al 27% de toda la generación de electricidad de nuestro país. Repito las cifras. El 90% de la electricidad viene de las hidroeléctricas y un 27% viene de Paute Molino, que se encuentra en el límite entre Morona, Santiago y la provincia de La Suay. Entonces no importa si Agollán no está completa, no está funcionando, porque hay un 27% asegurado con Paute Molino. Vamos al siguiente cuadro, por favor, y hablemos de la represa más comentada en los últimos días, que es justamente Agollán y San Francisco. Las letras rojas se leen bien porque es lo que está sucediendo. Está fuera de funcionamiento porque entró el lodo a la parte de la sala de máquinas, entonces por mantenimiento, primer punto, y segundo, para retirar todo el lodo, no puede estar funcionando ni trabajando. Pero en este lugar se generan 370 megawatts. Recordemos lo anterior, en la de Paute son 1.700, aquí tan solo son 370, que si salen del espectro eléctrico, finalmente no perjudican tanto al país. En todo caso, y como dato que nos han dado, el 40% de remoción de escombros de la sala de máquinas de Agollán ya ha finalizado. En los próximos días podrá estar completamente bien y en una semana volver a operar. Pero ¿qué pasa con el Agollán? ¿A quién le beneficia o de dónde podría venir el agua también? A Coca-Cola Sinclair, que está más al norte, que recordemos está en la provincia de Orellana, y Napo también. Esta, que es la más grande y de las más importantes, genera 1.500 megawatts. Y es la que hemos mencionado porque no pudo funcionar debido a la acumulación de sedimentos. Antes no había agua, ahora en cambio hay tanta que generan piedras y esto provoca que las turbinas no puedan operar. En fin, Coca-Cola Sinclair, ¿cuántos megawatts? Ya dijimos 1.500. ¿Eso cuánto equivale en toda la red eléctrica? El 35%. Entonces, con Paute y con megawatts no importa, porque con eso es suficiente
para la generación de electricidad que permite que usted nos vea en pantalla en estos momentos. Entonces, esto es Coca-Cola. Vamos al siguiente punto, porque si no hubiese hidroeléctricas, ¿qué hay? Bueno, está el parque termoeléctrico. Y en esto aquí tenemos 5 unidades de negocio en diferentes puntos, por ejemplo, en Guayaquil, en Esmeraldas, en Pichincha, y esto genera 1.600 megawatts. Si empezamos a hacer cuentas, está cubierta toda la demanda. Ya vamos a ver de cuánto es la demanda, por cierto. Este parque termoeléctrico, ¿cuándo nos va a funcionar? ¿Cuándo nos va a servir? En octubre, porque empezará el estiaje. No va a llover, las hidroeléctricas se van a secar, no va a haber agua, y aquí entra en juego el parque termoeléctrico. ¿Qué pasó este fin de semana con Coca-Cola Sinclair, que no estaba operando? Empezaron a utilizar el parque termoeléctrico para poder suplir y evitar que tuviésemos cortes. Y vamos a hablar de la demanda, y aquí tenemos entonces que en nuestro país se necesitan 4.800 megawatts, sobre todo en horas pico. En este momento, que son las 19 horas, hora pico, hay que utilizar 4.800 megavatios para que todo pueda funcionar con electricidad. Pero, ¿cuánto podríamos generar? 6.400. ¿De dónde sale? De las hidroeléctricas y también del parque termoeléctrico. Con eso podemos suplir la demanda. En estos momentos, 19 horas con 23 minutos, según SENACE, que es justamente el organismo a cargo de la electricidad, mencionan que tenemos demanda y producción completamente ok. Es decir, hay 4.200 de demanda y hay 4.200 de generación, de producción eléctrica. Con eso entonces nos queda bastante claro que las hidroeléctricas en este momento funcionan y que no hay peligro o no hay preocupación de que nos quedemos con cortes de luz, a menos que hubiese algún caso eventual como lo de Coca-Cola Sinclair. Y si a usted todavía le quedan algunas dudas de por qué entonces hubo estos problemas con Coca-Cola Sinclair, si hemos dicho que hay agua, si hemos dicho que están funcionando, bueno, el gerente de la Corporación Eléctrica Nacional, CELEC, Fabián Calero, nos lo explicó en el espacio de entrevistas de Noticias 7. Escuchémoslo para tenerlo muy claro y ya volvemos. No es que Coca-Cola está fuera, no está fuera. Digamos, ahorita está funcionando Coca-Cola. Sí, está con 8 unidades operando, está aportando 1.000 megas al país. Si ven, fue un tema, digamos, puntual que por el incremento de sedimentos, eso afecta a la operación. ¿Por qué? Porque cuando hay mucho sedimento, esa agua va directo a las turbinas y esa agua, digamos, esos sedimentos son los que golpean las turbinas y las dañan. Entonces, eso es lo que se evita o lo que se quiere evitar cuando decimos paramos por un par de horas Coca-Cola hasta que bajen los sedimentos. Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional inició la discusión para modificar el artículo 119 de la Constitución con el objetivo de aumentar los requisitos para quienes se postulen a la candidatura de asambleísta. Se propone demostrar probidad notoria y contar con capacitación y experiencia en temas de liderazgo. Esto ya genera debate al interior de la legislatura. Veamos. En el plenario legislativo se analiza ejecutar una enmienda al artículo 119 de la Constitución, cuyo objetivo es aumentar los requisitos para ejercer el cargo de asambleísta. Para ocupar una curul, los candidatos deben tener mayoría de edad, acreditar probidad notoria y demostrar capacitación y formación debidamente justificada. Ami Guende es legisladora por la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. En noviembre próximo cumplirá 26 años. Ella es una de las más jóvenes en el Parlamento. Considera que este cambio constitucional amerita un mayor análisis porque deberá determinarse con claridad cómo comprobar probidad notoria y la validación de experiencia. Pero al ser precisamente joven, esta experiencia tan comprobada que se requiere también puede ser un impedimento para la participación de los mismos dentro de las listas, porque recuerden que esto va también tanto para los asambleístas principales como para los alternos. Sofía Sánchez, proponente de esta enmienda, considera que estos nuevos requisitos apuntan a elevar el debate y la forma de hacer política en la Asamblea. En definitiva, más preparación y menos improvisación. Si es que esto fuera subjetivo, no se pediría en otros concursos que ya se lo hace, como es del Contralor, Fiscal General del Estado, jueces, notarios. Es decir, todos ellos, mediante un concurso, acreditan probidad notoria. ¿Por qué no para los asambleístas?
De aplicarse este cambio al artículo 119 de la Carta Magna, estos nuevos requisitos no regirán para la definición de candidaturas para el Parlamento en las elecciones del próximo año, ya que por norma electoral y constitucional no puede haber modificaciones a la norma meses antes de realizarse las elecciones. Y puede ser que existan grandes líderes, campesinos, grandes líderes que vengan de los pueblos y nacionalidades que no tengan una formación de tercer nivel, por ejemplo. Y excluir su participación sería un golpe a la democracia. Lo que entrará en vigencia será la nueva conformación de la Asamblea. A partir del próximo año ya no serán 137 asambleístas, el número aumentará a 151 como resultado del censo poblacional ejecutado en el año 2022. Javier Ceballos, Noticias 7. Con 82 votos a favor, la Asamblea designó a los ciudadanos Gabriela Caicedo Espinosa y Kevin Moncayo Zambrano como los representantes de la función legislativa en la Comisión Ciudadana de Selección, que se encargará de llevar adelante el proceso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Los nombres serán remitidos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que lleva adelante este proceso. La Embajada de los Estados Unidos en Quito oficializó este martes la llegada a Quito del nuevo embajador estadounidense para Ecuador. Se trata del diplomático Arthur W. Brown, quien liderará los esfuerzos de la misión diplomática de los Estados Unidos en Quito y Guayaquil para colaborar con el gobierno ecuatoriano, sector privado, instituciones de la sociedad civil y ciudadanía en general. El representante diplomático estadounidense seguirá con su tarea de coadyuvar al fortalecimiento de la democracia en Ecuador, promoviendo los derechos humanos, luchando a favor de la seguridad, el fomento del desarrollo económico inclusivo y la conservación del medio ambiente. El embajador Brown reemplaza a Michael Fitzpatrick, quien concluyó sus funciones en el país. Guerra contra el terrorismo. Y les contamos que en la tarde y en la frontera con Colombia, el ejército ecuatoriano destruyó un laboratorio de cocaína que tenía capacidad de producir de 5 a 10 toneladas al mes. Veamos. Fue un trabajo de inteligencia llevado a cabo por más de 3 meses, lo que permitió a las Fuerzas Armadas localizar un laboratorio de producción y procesamiento de alcaloides en la frontera norte. El bloque de seguridad, en coordinación con inteligencia militar, ejecutaron operaciones militares de ámbito interno en el sector de la Corozala, parroquia Tobar Donoso, Cantón Tulcán, en la provincia del Carchi, donde se localizó un laboratorio de producción y procesamiento de droga que presuntamente pertenecería a posibles grupos ilegales armados que actúan al margen de la ley en el límite político internacional con Colombia. Tenían buena cantidad de precursores, según los entendidos, para más o menos producir unas de 5 a 10 toneladas al mes. Estos grupos al parecer intentarían establecer este tipo de laboratorios en nuestro país, el mismo que fue neutralizado y destruido por el ejército ecuatoriano. En este lugar se encontró 10 tanques de 55 galones de polietileno, 2 cilindros de GLP, 33 canecas de 25 galones de sustancias líquidas, ácido sulfúrico, 42 tanques de 55 galones de N-propil acetato. Se logró encontrar este laboratorio, inmediatamente se destruyó y obviamente hicimos todos los procedimientos del caso. Al momento de esta operación no existieron detenidos. Personal militar tomó posesión de este lugar para que Fiscalía tome procedimiento y continuar con las investigaciones. Señalamientos políticos a la Corte Constitucional por su decisión de declarar como inconstitucional el estado de excepción en 7 provincias y un cantón establecido por el presidente Noboa el pasado 22 de mayo. Legisladores cuestionan el argumento de los magistrados del organismo, quienes señalaron que no existió suficiente argumentación por parte del Ejecutivo para justificar la existencia de un conflicto armado interno. ¡Avanza, avanza! Este video pone en evidencia cómo los militares cumplieron su tarea en contra de la minería ilegal en el cantón Ponce Enríquez, provincia de Azuay. Fueron recibidos a bala por quienes se dedican a esta actividad ilícita. Ejemplos hay varios, donde se ha expuesto el arsenal de los grupos terroristas que en ocasiones es más potente y letal que el de la misma policía y Fuerzas Armadas.
Desde una visión política, en la Asamblea se cuestiona la decisión de la Corte Constitucional que dictaminó como inconstitucional el último estado de excepción focalizado decretado por el gobierno el pasado 22 de mayo en 7 provincias del país y en el cantón Ponce Enríquez en Azuay, al sostener que el Ejecutivo no justificó adecuadamente la existencia de un conflicto armado interno. Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad del Parlamento, sostuvo que esta decisión no va en sintonía con la aspiración de la ciudadanía de vivir sin angustias ni temores que siembran los grupos de delincuencia organizada. El 9 de enero el presidente claramente lo detalló, pero es importante que todos nos sintonicemos con lo que estamos viviendo. Las muertes violentas siguen apareciendo. Estamos en un momento en el cual se está incautando drogas, se está incendiando las casas en donde estaban adoctrinando a niños para que sean delincuentes. Por supuesto que estos terroristas no se van a quedar quietos. Para el legislador Ramiro Vela, la Corte Constitucional no puede desconocer esta realidad, sin que ello implique que sea parte de su análisis de constitucionalidad de las disposiciones emitidas desde Carondelet. ¿Acaso no ven las noticias de que en esas provincias ya no son grupos pequeños de delincuentes, son grupos organizados, terroristas, narcocriminales, con verdaderos cargamentos y arsenales que debemos combatir? Y dar abajo un estado de excepción que nos ayuda a controlar y a cuidar la vida de los ciudadanos es no estar acorde con lo que está pasando en este país. Parece que algunas personas viven fuera del mismo. Está bien el marco jurídico, hay que respetarlo, pero no estamos viviendo una realidad que en las calles los ciudadanos sí la viven. La ministra del Interior, Mónica Palencia, se refirió este lunes en Manta sobre este tema. Hizo un llamado a este organismo para que no desarme jurídicamente las acciones que desde Carondelet se disponen para velar por la seguridad de todos. Tenemos un presidente de la República que nos ha dicho: mano dura contra el crimen, mano dura contra la delincuencia, mano dura al terrorismo, pero al mismo tiempo mano justa. Por eso es que requerimos hacerlo todo dentro del ámbito de la constitucionalidad, de la legitimidad y de la legalidad. El bloque de seguridad seguirá ejecutando operativos de control en las zonas más conflictivas del país en procura de quitar margen de acción a los grupos terroristas. Javier Ceballos, Noticias 7. Una amenaza de explosivos se registró la mañana de este martes en el Complejo Judicial Norte de Quito. La Policía Nacional atendió la emergencia y constató el material que se encontraba al interior de una mochila que fue abandonada en el edificio. Más información en la siguiente nota. El martes comenzó distinto en el Complejo Judicial Norte de Quito. Los funcionarios, abogados y usuarios tuvieron que permanecer 2 horas en la calle. Estaba prohibido acercarse al edificio judicial por una amenaza de bomba. 8:20 por ahí. Y dijeron, salgan todos. Sí, nos evacuaron, salimos todos y ya no sabemos nada. Sí, hay una alarma que sonó y tenemos que evacuar. Que salgamos rápido de ahí. El grupo de intervención y rescate GIR llegó para revisar una mochila sospechosa. Según el testigo presencial, una motocicleta con 2 individuos se acercó al lugar. Uno de los hombres caminó hacia la entrada. Se brinca la rejilla, agarra la bota, la maleta por encima y la maleta iba, querían botar adentro. Y lo malo que choca arriba, como es pequeño no avanza a botar la maleta. La maleta cae al piso, ahí grita la señora de los caramelos, Chilla sale corriendo y yo me quedo ahí viendo. Y él baja y se monta en la moto y no podía correr porque la moto estaba llenita de vehículos. En ese momento hubo conmoción e inmediatamente se activaron los protocolos de seguridad. Yo me imaginé que arranchado a alguien, pero ya y de a poco ya en lo que estamos ahí, bomba, bomba, bomba. Al menos 3.000 personas fueron evacuadas del complejo judicial. Cuando llegó la policía, se confirmó que la maleta sí tenía explosivos, pero no existía el sistema, no estaba debidamente conectado como para que se produzca una explosión. Se trataría de una amenaza, de tratar de generar pánico en la ciudadanía. Sin embargo, para este martes no estaba convocada ninguna audiencia de mayor connotación. Esto según información extraoficial. Solo otro tipo de diligencias, las cuales tuvieron que suspenderse temporalmente. Tenía 2 audiencias, una en la unidad penal y otra en familia. En realidad yo estaba adentro, me dijeron hay amenaza de bomba, de salir y cumplimos los protocolos. Estoy esperando a ver si habilita porque mi siguiente audiencia es en 1 hora y suele pasar que a veces habilitan, uno ya no está y la audiencia se da. Mientras tanto, la Policía Nacional cuenta con indicios para dar con los sujetos de la moto. Ya tenemos las características, estamos trabajando, como digo, con Fiscalía. Tenemos cámaras del ECU 911 donde ya se puede hacer un barrido, ver la trayectoria. El material explosivo fue trasladado a otro punto para su destrucción, mientras que aquí en el Complejo Judicial Norte se reanuda la jornada laboral. Con cámaras de Giovanni Murillo, Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
Bien, les contamos que estamos en esa época del año en que las ballenas jorobadas visitan las costas ecuatorianas. Durante la última semana del 2024 se pudieron avistar estos majestuosos cetáceos en nuestras aguas. La temporada de ballenas jorobadas ha comenzado. Esta semana los primeros cetáceos fueron avistados de forma masiva frente a las costas de Puerto López en la provincia de Manabí. Videos y fotos de ellas levantándose sobre el agua ya están circulando en los perfiles de redes sociales, suscitando un gran interés entre los ciudadanos. Las ballenas jorobadas llegan a Ecuador atraídas por las aguas cálidas de la zona, que les permite aparearse e incluso tener sus crías. Estas ballenas migran desde la Antártida masivamente entre junio y septiembre de cada año. Este ciclo natural, parte del ecosistema marino, ha sido un componente importante de la economía del país durante décadas, especialmente en las provincias de Manabí y Santa Elena. La llegada de las ballenas jorobadas no solo enriquece la biodiversidad marina, sino que también impulsa el turismo y la economía local, destacando la importancia de la conservación y el ecoturismo de la región. 70 niños y adultos que padecen de paladar hendido o labio leporino serán intervenidos de forma gratuita en todo el Ecuador y quiere conocer los requisitos para poder aplicar a este beneficio. Aquí les contamos los detalles. No hay nada más hermoso que ver a un niño sonreír. Es por eso que la Fundación Médica Internacional Operación Sonrisa y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social les devolverá la esperanza a 70 niños y adultos que padezcan del labio leporino. Las intervenciones son completamente gratuitas. Las evaluaciones prequirúrgicas y las cirugías reconstructivas se desarrollarán en el Hospital de Especialidades José Carrasco durante los meses de junio y julio del 2024. La convocatoria está abierta y apunte que estos son los requisitos obligatorios para la evaluación: foto postal del rostro, original y copia de la cédula de identidad y original y copia de la cédula del representante legal del paciente. El programa contará con personal médico de enfermería y operativo de las unidades médicas del IES Azuay, Seguro Social Campesino y especialistas voluntarios de la Fundación y médicos extranjeros. Esta misión humanitaria es la número 156 que hace Operación Sonrisa y desde hace más de 30 años ha cambiado la vida de más de 200,000 personas en todo el mundo, devolviéndoles la alegría que los hace sonreír.